Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí, amén. Vamos a hacer oración y vamos hoy a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer oración. Padre, santo es tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres fuerte y poderoso. Tú eres Dios de misericordia, el Dios que oye la oración. Tú amas a tus hijos. Señor, tú nos das la vida. Te adoramos. Alabamos tu nombre. Perdona nuestro pecado, Padre. Queremos ser limpios. Y Señor, ven con nosotros. Te invitamos y pedimos que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Amén. Jesús entregó su vida por nosotros. Gracias a la misericordia del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Somos ricos. Gloria a Dios. Es bueno venir hoy. Es bueno estar aquí en la iglesia hoy, porque estamos, hermana Nedina, en la presencia del Todopoderoso, en la presencia del Creador del mundo, del Creador del cielo, aquel que nos da la vida. Enseguida que yo paso por esas puertas, yo siento el amor de Dios. Es lindo estar en la sombra del Creador. Todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Visitas, bienvenidos. Esta es tu familia. Ya no estás solo. Eres visita, ya no eres visita. Eres de la familia. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Ahora, si yo les digo a ustedes, feliz sábado, ¿qué me dicen a mí? Amén. Feliz sábado, pastor. Amén. Qué lindo estás, pastor. ¿No? Por poco, pero no. Pues, gloria a Dios. Es lindo el sábado estar aquí con ustedes, ¿sí? Y con nuestro Señor Jesús. Bien importante, nos dice en Levíticos 23, nos dice la palabra de Dios que debemos de venir a la iglesia el sábado. Así dice el mandamiento. ¿Sí? El séptimo día es día de reposo, es día en que vamos a descansar. Ven a la iglesia. ¿Me creen? Amén. Levíticos 23, versículo 3. Hoy no es un día de estar haciendo el shopping, hoy no es un día de estar en la playa, hoy no es un día de estar cortando la hierba, no. Hoy es el día de estar en la presencia de Dios en su iglesia. Él tiene bendiciones para los que vienen a la iglesia. Tremendas bendiciones. Y ustedes van a recibir esas bendiciones, van a conocer esas bendiciones. Mira, van a caminar con Jesús. No sé si se acuerdan los que anoche estuvieron en el estudio. La palabra de Dios nos dijo que guardar el sábado es, ¿se acuerdan? Vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mateo 15, el versículo 9, por favor, anótenlo allí donde ustedes están anotando los versículos del sábado, porque ya llevamos un año, sábado tras sábado, hablamos de un versículo que podemos compartir con aquellos que no creen, con aquellos que odian la ley de Dios. Porque en tu vida como cristiano van a venir muchos y te van a decir, siempre te lo van a decir, no, el sábado era para los judíos. Pues ven a trabajar mañana, si no, te echamos. Eso ustedes lo van a experimentar. Mateo 15, versículo 9. En vano me honran enseñando como doctrinas de mandamientos, los mandamientos de hombres. ¿Será así, verdad? ¿Será eso? Hermano Martín, ¿será eso? ¿Será posible adorar a Dios en vano? ¿Te imaginas que tú llevas una vida adorando a Dios y cuando llegas a las puertas del cielo te dicen, no,
Aquí no, porque toda tu vida adoraste en vano. De acuerdo a la Biblia, así dice. Así dice. No agradamos a Dios alabando su nombre, clamando que somos de Jesús. Y cuando llegamos al mandamiento, pues no, así no. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Es necesario nosotros guardar el sábado. Es necesario guardar el sábado. Y gloria a Dios que ustedes están aquí. Amén. Gloria a Dios que cuando oímos la verdad, ¿qué cosa? Decidimos seguir la verdad. Dice Jesús que aquellos que no aman a la verdad, dice que van a ser engañados. Van a ser engañados. Y eso es terrible. Eso es terrible. Si alguien ve un teléfono por ahí que se parece al mío, por favor, después me lo traen, porque no sé dónde queda. Si se parece al mío, si no se parece al mío, está bien. ¿Okay? Daniel 12, versículo 4, miren cómo dice. Daniel 12, versículo 4, y lo leyó nuestro hermano. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos, ¿qué cosa? ¿Verdad? Correrán de aquí, correrán para allá. ¿Y la ciencia? ¿Qué va a pasar con la ciencia? La ciencia va a crecer. La ciencia va a crecer. Piensen en esto. El Señor dice, cierra el libro, Daniel, hasta el tiempo del fin, y en el tiempo del fin la ciencia aumenta. ¿Qué ciencia es esa? ¿Qué ciencia? Piensen, a ver. Daniel, dice Dios, dice Jesús, Daniel cierra el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, la ciencia aumenta. ¿Qué ciencia? ¿Qué ciencia? Lo voy a decir una vez más. A ver. Daniel, dice Jesús, cierra el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se abre el libro y la ciencia aumenta. ¿Qué ciencia? ¿Les digo? Amén, hermano María. Sí, pastor, dime. ¿Verdad? Okay. La ciencia del libro que fue abierto en el tiempo del fin. En otras palabras, en el tiempo del fin, las profecías que estaban selladas las vamos a entender. Las profecías que encontramos en Daniel, y les voy a dar ahora una historia de cómo pasaron las cosas. El terremoto de Lisbon, fíjense la fecha, 1755, fue un terremoto terrible, que Lisbon queda en, a ver, ayúdenme, Portugal. ¿Se dice así? Portugal. ¿Okay? Es una tierra ya cerca de España, ¿okay? Cerca de España, y hubo un terremoto terrible. La gente dice, dejaron escrito, que el mar en las costas, dice que el mar redeció. ¿Se dice así? ¿Redeció? ¿Inventé yo esa palabra? Entonces, ¿qué hizo el mar? Retrocedió. Yo tenía una guifigafa con 7 guifigafitos, le toqué un guifigafito y me enguifigafó todito. A ver. ¿Ah? Pues el mar, el agua, dice que hizo así y se fue por el terremoto. Muchos corrieron a la costa a ver qué había pasado, qué cosa esa tan extraña. Muchos corrieron a la catedral, a la iglesia, para buscar protección. El terremoto siguió, las aguas que se habían secado ahora vinieron con más fuerza. La catedral cayó, miles murieron. El terremoto fue tan fuerte, esto fue allá en una tierra cerca de España, el terremoto fue tan fuerte que se sintió en las Américas. Una cosa terrible, una cosa terrible. Así como había dicho el Señor que en los últimos días iba a haber un terremoto terrible, 1755, fíjense la fecha,
También en el 1780 hubo lo que hoy le llaman el día oscuro. ¿Ustedes saben qué pasó en el día oscuro? Al mediodía, cuando el sol estaba en su fuerza, mira, se apagó el sol. Se apagó el sol. El Congreso de los Estados Unidos, los hombres pensaron, ya se acabó el mundo. Gritaban. ¿Qué hacían las gallinitas? Las gallinitas volvieron a sus nidos, a dormir. Y la gente corría de aquí para allá. Pensaban que era el último día de esta tierra. En esa noche, 1780, la luna parecía de sangre. Y la gente miraba. Y había temor. Y muchos buscaban a Dios. Muchos se escondían. Desesperados. En el 1833 parecía que las estrellas caían del cielo. Había un espectáculo así de las estrellas que se movían de un extremo del cielo para otro y la gente asombrada. Estas son señales de las cosas que venían. Estas son señales de que venía pronto. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin. Venía pronto el tiempo cuando se iban a abrir las profecías que estaban selladas en el libro de Daniel. Ustedes saben este palacio cuál es. No sé si se ve muy bien ahí, pero en esta foto, este es el Palacio de Versalles. Es en Francia. En este palacio vivían la gente, los ricos, vivía el rey con su reina. Era una cosa extravagante, un lujo que nosotros no lo entendemos, nunca hemos visto esto. Oro en las paredes y estatuas y fotos y pinturas y cosas increíbles. Había mucho lujo, mucho dinero, mucha riqueza, pero hay un problema con eso. ¿Ustedes saben qué? El pueblo se estaba muriendo de hambre. En lo que estos reyes, reinas, estas familias tenían tanto lujo, el pueblo no podía ni comer pan. Francia estaba en ruina. Los reyes en la riqueza, Francia, el pueblo en ruina. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir cuando hay esas condiciones? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Revolución. Revolución. Los pobres de Francia se levantaron contra los reyes y hubo una revolución que duró 10 años. 10 años. Llegó el tiempo que le dicen el tiempo de razón, donde el pueblo completamente rechazó cualquier religión. El pueblo decía, no, Dios no existe. No, Dios no es. Y perdón por la frase que voy a usar, le arrancaron la cabeza al rey y su familia. Los pobres tomaron el control. Cualquier maestro, cualquier médico, cualquier persona que tenía algo de estudio, algo de dinero, los llevaban a las guillotinas y se dice que la sangre en París, dice que corría en las calles. Fue un tiempo sin Dios, un tiempo que adoraban la razón y fue un tiempo terrible, terrible, donde reinaba la inmoralidad. Finalmente, en el 1798, los ejércitos de Francia, después de hacer guerra con el Vaticano, entraron al Vaticano, se llevaron al Papa como prisionero de guerra, preso, y le quitaron todas las tierras y todos los tesoros al Imperio Romano. ¿Cuál es el Imperio Romano? ¿Cuál es el Imperio Romano? La Iglesia Católica. ¿Okay? Uno escribió, parece que la Iglesia ha recibido una herida mortal. Así quedó escrito. Muchos pensaban, ya este es el fin de la Iglesia, ya se acabó la Iglesia.
Pero como ustedes saben, hoy la iglesia está más poderosa que en cualquier otro tiempo. ¿Okay? ¿Ustedes conocen quién es este? ¿Mm? Este se llama, a ver si me pueden ayudar, William Miller. ¿Okay? Hay algunos por ahí que le dicen el padre Miller. ¿Okay? Alguien escribió el padre Miller. Pero así le decían de cariño. Este hombre, si ustedes se acuerdan, comenzó a predicar que Jesús venía. Este era ¿cómo se llama? Campesino. Este era un campesino que constantemente tenía que luchar. Ustedes saben cómo es la cosa, batallar para darle comidita a su familia. Era un hombre pobre, un hombre humilde. Al principio posible él no creía en Dios. Posible él decía, pues si hay un Dios, a Dios no le importa lo que hacemos, lo que le pasa a los hombres. Pero con el tiempo vio que no tenía otra y se puso a estudiar la Biblia, se puso a estudiar la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios, este libro. Y se dio cuenta de ciertas cosas. ¿Sí? Lo primero que se dio cuenta fue que él buscaba alguna prueba de que Dios existía y no la encontró solo en la Biblia. En otras palabras, si él buscaba abajo de una piedra, no encontraba prueba de Dios, según sus ideas. Si él miraba las estrellas, al sol y las cosas que hay en el espacio, pues no encontraba prueba de Dios, según él decía. Si él se ponía a sacar cuenta, 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, 8, 16, 16, 16, 32, 32, 32, 64, no encontraba prueba de Dios, solo en la Biblia, según él pensaba. Miren lo que escribió. Miren lo que escribió. Dice él que parecía extraño que podía haber un ser, un Dios tan bueno y compasivo que él mismo puede expiar nuestras transgresiones. Y así salvarnos de sufrir la pena del pecado. El hombre se quedaba pensando. Yo soy pecador, la paga del pecado es la muerte. Y yo no quiero pagar esa deuda. ¿Quién puede pagar la deuda? Y ahí fue donde se dio cuenta este hombre, este campesino, se dio cuenta que Dios es bueno, que Dios es amor. Ahora, dice que encontró en la Biblia a ese Salvador. En la Biblia le presentó a ese Salvador, ese único, aquel que puede salvar al hombre, ese único, aquel que te puede dar la vida eterna. Amén. Amén, pastor. Y gloria a Dios. Y lo hemos hablado. El Hijo con el Padre se pusieron de acuerdo y el Hijo entregó su vida para que tú tengas. Es imposible nosotros pagar la deuda del pecado. Ahora, bien importante, todo aquel que no acepta el sacrificio de Jesús, pobrecito, va a experimentar la muerte que sufrió Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿What? Dice alguien. Sí. Todo aquel que no acepte el sacrificio de Jesús, todo aquel que no ama a Jesús como su Salvador, va a sufrir la muerte, el dolor, la angustia que sufrió el Hijo de Dios. Por eso, gente, es necesario nosotros entregarnos completamente a Jesús. Es necesario nosotros, apartarnos de todo lo que pertenece al enemigo. Es necesario ya no mirar más a yo. ¿Y a quién voy a mirar? A Jesús. A Jesús. Pues Miller se dio cuenta que Dios es amor. En la cruz, aquel lindo Hijo de Dios, y lo vamos a leer en un momento, molido por nuestros pecados. Molido para que el ser humano tenga vida. Pues Miller llegó a la conclusión
que en el 1844 venía Jesús. Y Miller comenzó, por primera vez, comenzó a predicar que Jesús venía. Jesús viene. Antes de 1798, antes del tiempo del fin, las profecías de Daniel son cerradas y los hombres predicaban distinto. Los hombres predicaban que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que solo Jesús te puede salvar de tus pecados, pero nunca se predicaba de la venida de Jesús. No se entendía. No sé si ustedes se acuerdan una vez que Jesús les dice, miren esto, una vez que Jesús les dice, cuando ustedes miren la abominación desoladora, salgan de las ciudades. Jesús dijo así. Y la gente, hermano Ezequiel, la gente se miraba unos a otros y se rascaban la cabeza y decían, ¿y este qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué es eso? Abominación, ¿qué? ¿Qué es eso? Ellos se decían, hasta los sacerdotes, maestros de la ley, ellos se preguntaban, no entendían. Y Jesús, en Lucas, vas a encontrar que Jesús finalmente tuvo que explicarle, cuando ustedes vean, porque ellos no entendían, cuando ustedes vean los ejércitos rodear a Jerusalén, salir de la ciudad. Porque antes del tiempo del fin no se entendía. Una vez más, llegó el año 1798, comenzó el tiempo del fin y empezó Miller y otros que vamos a ver ahora a explicar que Jesús venía. Llegaron y pusieron la fecha, pusieron el día, pusieron la hora. Ustedes se acuerdan, hace 2 semanas hablamos de cuándo venía Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo les di la hora. ¿Qué hora les di? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Uy, hermano, si alguien me dice a mí la hora que viene de Jesús, yo digo, wow, y nunca se me olvida. A medianoche, amén. ¿Quién dijo medianoche? Yo oí, alguien dijo medianoche. Por ahí está el detalle. ¿Okay? Pues encontramos, se nos enseñó, usando la escritura, que Jesús venía a medianoche. Pues pusieron la hora, el día, pusieron la fecha, el año 1844, octubre 22, y ellos se reunieron. Se reunieron en las casas. Los campesinos dejaron sus tierras. Los negociantes dejaron sus negocios y se reunieron ese día. Y hacían oración y daban gracias a Dios y adoraban a Dios y alababan el nombre de Dios y cantaban himnos. Y llegó la medianoche, pasó la medianoche y no llegó Jesús. Y dice alguien que ellos lloraban amargamente. Cuando no vino Jesús, se pasaron la noche, el resto de la noche llorando. Llegó el amanecer llorando. No se podían controlar. ¿Cómo es que no vino? ¿Dónde fallamos? Muchos se apartaron de la verdad. Muchos se apartaron de la verdad. ¿Cómo le dicen eso? El gran chasco. Amén. Amén. Y muchos se apartaron de la fe, pero muchos otros siguieron buscando. Y siguieron estudiando y abrían la Biblia y buscaban en el libro y buscaban en la escritura, y esos llegaron a un conocimiento precioso, precioso. Encontraron Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10. Déjenme buscarlo completo y vamos a leerlo. ¿Dónde queda el Apocalipsis? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo? Al final, es el último libro, seguro. Bueno, gracias, hermano. Gracias, hermano. Dice así, el versículo. Vamos a comenzar el versículo 8. Dice en el versículo 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, versículo 8 de Apocalipsis 10, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel
el que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9, dice Juan, y fui al ángel y diciéndole que me dé ese libro. Ángel, dame el libro, dice Juan. Y él me dijo, parece que el ángel tomó el libro, y él me dijo, toma el libro, ¿y qué cosa? ¿Qué? Y cómete el libro, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Toma. Y Juan tomó el libro. Miren el versículo 10. Tomó el libro. Lo tomó de la mano del ángel. Y dice, lo comí. Y era dulce como la miel en mi boca. Ay, qué sabroso, dice Juan. Qué rico. Qué sabroso. Pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? Se puso amargo. Entonces aquellos que esperaban a Jesús, que sentían ese dulce como la miel, que esperaban a Jesús y que llegó la medianoche, pasó la medianoche y no llegó Jesús, y que lloraban amargamente porque no llegó Jesús, al fin, porque ellos buscaban la Escritura, encontraron que su experiencia estaba escrita. Amén, pastor. A ver, miren el 11, el versículo 11. El versículo 11, no sé si lo tengo. El versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, muchas naciones, lenguas y reyes. Jesús le dice a su iglesia, antes de que Él viene a este mundo, es necesario la iglesia salir y profetizar y dar estudios bíblicos y enseñar la profecía de ese libro que se ha abierto en los últimos días, las profecías que encontramos en Daniel, las profecías que nos llevan paso a paso a paso a la prueba que buscaba William Miller, a la prueba que buscaba ese campesino de que Dios existía. Paso a paso. Versículo por versículo. Escritura por escritura. Entonces me fue dada, el capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. En otras palabras, el ángel le dice a la iglesia de Dios, enséñales el santuario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, este hombre se llama Joseph Wolf, porque mucho hablamos de William Miller en 1844, pero eso solo fue en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero mientras que Miller estaba estudiando y buscando a Dios, a Jesús en la Escritura, también alrededor del mundo. En Alemania había otro joven que se llamaba Joseph Wolf, que él era hijo de un sacerdote judío, un rabí judío, un maestro de la ley judío, y él oía, así dice, que a los 7 añitos, así pequeño, él se sentaba a oír, y hermano, para ustedes que tienen niños, los niños, hermano, así como dicen, están oyendo todo. ¿Sí? Luce que no, hermano Hilario, luce que no, pero él está oyendo todo, y todo se le pega. ¿Cómo es? Los niños son como una ¿qué? Esponja. Todo lo retienen. A los 7 añitos, este muchacho, niño, Joseph Wolf, hijo de un sacerdote judío, se ponía a oír lo que decía su papá.
un rabí, un maestro de Jerusalén, pues venían a él, el pueblo venía a él y les hacía preguntas y él les hablaba y él les daba esperanza y él enseñaba que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que pronto venía el Mesías a darle libertad, a darle poder y riquezas al pueblo judío. Pues el niño todo esto lo retenía, todo esto lo aprendió y un día, bueno, él tenía preguntas. Él tenía preguntas. Papi, decía él, si nosotros somos el pueblo de Dios, si los judíos son el pueblo del Mesías, ¿por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué? Papi, le decía a su papá, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos el pueblo del libro, ¿por qué los judíos han caído en cautividad? Ahora, cuando este hombre era niño, yo quiero que ustedes sepan el tiempo y la historia, cuando este hombre era niño, ya no quedaba Jerusalén, no quedaba Israel, los judíos estaban, ¿cómo les digo? Estaban esparcidos, ¿se dice así? Esparcidos en todo el mundo. ¿Okay? No tenían su propia tierra. Por eso este hombre era alemán, judío alemán. Pues papi, ¿por qué los judíos están en cautividad? Y una de las preguntas que le hizo al padre, ¿quién es el Mesías? No, niño, no, hijo, ay, mi hijo, el Mesías viene. El Mesías no ha venido, el Mesías viene. Y cuando viene el Mesías, pues nosotros vamos a tener poder, vamos a ser ricos. Y estas son las cosas que el niño aprendió, hasta que un día se encontró con un ancianito, un vecino. El niño estaba en la calle diciendo, los judíos son el pueblo de Dios, nosotros los judíos vamos a tener poder. Se encontró con un ancianito, un vecino, y se sentó ese niño a hablar con el ancianito. El ancianito era cristiano. Y el niño le dice al anciano, pues viene, el Mesías viene pronto y nosotros vamos a tener poder y vamos a ser reyes aquí en la tierra. Y le decía así al ancianito. Y el cristiano le dice al niño, niño, vete a tu casa, abre la escritura y lee el libro de Isaías, capítulo 53. Y el niño hizo así mismo. Joseph hizo así mismo. Y mira, te voy a decir un secreto que no es tan secreto. Si tú abres la Biblia, tu vida va a cambiar. Sí, la palabra de Dios es poderosa. Y nos dice el Señor Jesús que cuando la palabra de Dios sale, no vuelve ¿qué? No vuelve vacía. Así me pasó a mí, así le pasó a mi esposa, así le ha pasado a mis hijos. Nos atrevimos a abrir la palabra de Dios y cambió nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que pasa. ¿Okay? Apocalipsis 14, versículo 6. Si ustedes miran esto, este es el libro que escribió este hombre. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Este es un libro que él escribió de su vida. No sé si lo habrá en español, pero está muy interesante. Su vida, como él desde los 11 añitos se fue de la casa de su padre y se puso a buscar, no aventuras, sino se puso a buscar el Mesías, a buscar el Cristo. Y él se hizo un evangelista que iba de tierra en tierra a través de este mundo. Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. ¿Qué nos está diciendo el Apocalipsis? ¿Qué nos está diciendo? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Vi volar por medio del cielo
a otro ángel que traía el evangelio eterno. El Apocalipsis nos está diciendo, vi volar, vi el evangelio dado a todo el mundo. Así como hizo William Miller, como hizo ahora este hombre, a todo el evangelio eterno, de pronto, así como si fuera fuego, así. No sé si ustedes alguna vez han echado gasolina y le tiran ¿cómo digo? Un cerillo, y le tiran un cerillo. ¿Cómo hace la gasolina? ¿Verdad? Pues así de pronto agarró fuego el evangelio, agarró fuego el mundo y se comenzó a predicar la venida de Jesús. La venida de Jesús. No solo en los Estados Unidos, sino en toda la tierra. En Bocara se encontró la doctrina que venía Jesús, que estas son tierras de allá del Medio Oeste. En Yemen, que estos son árabes, se decía que Cristo venía más o menos por los años 1840. Un sacerdote tártaro, en Tartar, se decía que Cristo venía en el 1844. Esta gente no conocía nada de Miller y se predicaba. En Gran Bretaña también llegó las noticias que en 1844 venía Jesús. Miren esto, en Sudamérica había nada menos, jesuita, un sacerdote jesuita, Lacunza, que estaba predicando que Jesús venía en el 1844. Alrededor del mundo se estaba dando este mensaje. ¿Sí? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y reyes. Y así pasó. Y así pasó. Es necesario que des el evangelio eterno a toda la tierra, a todo el mundo. Entonces viene el fin. Y así comenzó. Y así comenzó. Y así comenzó el tiempo del fin. Ahora, el niño leyó, nosotros ahora vamos a leer, porque esta fue la escritura que cambió la vida de ese niño. El niño leyó Isaías 53. Nosotros lo vamos a leer. Okay, Isaías 53. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver qué dice. Isaías 53. ¿Dónde yo encuentro el libro de Isaías? ¿Dónde? ¿En el Antiguo? Me dejan saber cuando llegue. ¿Okay? ¿Ya? ¿Lo encontramos? Isaías 53. Vamos a leer algunos de estos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nos está predicando. ¿Quién es aquel? ¿Quién es el Mesías? ¿A quién se le dio estas bendiciones de anunciar las buenas nuevas? El versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No raíz del bosque, de los árboles verdes, raíz de la tierra seca. Va a salir de una religión seca. Va a salir de una tierra, una religión donde ya no hay esperanza. A ver, ¿dónde vamos? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que deseemos. Cuando llegó Jesús y se puso a predicar, no era atractivo para los judíos. Cuando Jesús predicó que el reino de Dios está aquí, los judíos no querían eso. Israel quería riquezas.
Israel quería destruir a los romanos y ser ellos los más poderosos en el mundo. Cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo, ellos no querían eso. Cuando Jesús dice, la tierra será de los humildes, ellos no querían ser humildes. Cuando Jesús dice, las bendiciones pertenecen a los mansos, ellos no querían paz. Las cosas que él hablaba no eran atractivas. Nosotros hoy tenemos ese defecto. Nosotros hoy queremos ser el más. ¿Cuántos, no, por favor no levanten la mano? ¿Cuántos aquí tienen orgullo? No levanten la mano. ¿Cuántos aquí somos orgullosos? Todo aquel orgulloso necesita leer Isaías 53. Porque aquí encontramos Dios se humilla y sufre por la raza humana. ¿Sí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Despreciado, el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto aquí de nosotros, conocemos Isaías 53 a memoria? Ninguno. Amén, ninguno. Yo no me lo sé de memoria. ¿Cuántos aquí de nosotros, bajo este techo, hemos leído Isaías 53? Algunos. ¿Sí? Todo aquel que tiene algo chispa de orgullo, es necesario ver a Jesús, el Hijo de Dios, humillarse hasta la muerte. Más, versículo 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién está haciendo ruido allá atrás? Debe de estar aquí adentro oyendo la palabra de Dios ahora. Entre. ¿Quién está haciendo ruido allá atrás, allá afuera? Debe de estar aquí adentro ahora oyendo lo más importante que hay en la vida. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos, ¿qué cosa? Sanados. ¿Entendemos? Por eso este niño que habló con el cristiano, abrió la palabra de Dios, abrió Isaías 53 y su vida se cambió completo. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El niño mira a este capítulo y encuentra el Mesías sufriendo por su pueblo, por la raza humanidad, por sus criaturas. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, no contesten, pero es justo. Es justo que Dios tome los pecados del mundo y los ponga sobre un ser. Es justo que Dios tome los pecados del mundo y los ponga sobre un ángel. Es justo que Dios tome los pecados del mundo y los ponga sobre él.
¿Cuál es justo? Dios cargó nuestros pecados para que tú tengas vida eterna. Angustiado, versículo 7, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Y quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El niño se puso a leer estas palabras y cambió su vida. Nosotros debemos de leer estas palabras y entregarnos a Jesús. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo colgaron, lo clavaron en la cruz como un criminal? El Hijo de Dios, inocente, fue clavado en la cruz como si fuera un ladrón, como si fuera homicida. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, el Hijo de Dios sufrió tentación, cualquier tentación, la sufrió y nunca cedió a esa tentación. ¿Dónde vamos? El 10. Con todo eso Jehová, estoy mirando el reloj, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, su vida fue el sacrificio por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué será prosperada? Perdón, ¿qué será prosperada? Ajá, la voluntad de Jehová. ¿Cómo? Su pueblo, su gente que le aman, aquellos que siguen al Cordero. ¿Cómo? A ver si ustedes se acuerdan, ¿cómo le dijo Dios a Abraham? Mira la arena del mar, mira las estrellas, así será tu pueblo, así serán los salvos, por el sacrificio de Jesús. A ver, ¿dónde vamos? 10, ya leímos 10. 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Su pueblo, ustedes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él, Jesús, el Hijo de Dios, lleva tu pecado. Por tanto, y acabamos aquí con este, hermanos, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando el niño leyó esto, cambió su vida. No pudo más vivir con su padre, porque el padre no aceptaba a Jesús. Cambió su vida, donde ese niño, 11 añitos, salió a predicar el advenimiento de Jesús. Y se hizo evangelista. Y anunció que Jesús viene. Anunció
que pronto viene Jesús. Y ustedes, pueblo de Dios, es necesario estar preparados. Es necesario apartarnos del pecado. Es necesario mirar a Jesús. Es necesario vivir una vida de obediencia. Gloria a Dios. Las bendiciones son más de las que tú puedes contar. Las bendiciones son increíbles para aquellos que siguen el Cordero, para aquellos que aman la verdad, para aquellos que caminan con Jesús. A ver, ayúdenme aquí, ayúdenme. Si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Es necesario nosotros, este grupo aquí, este pequeño grupo, nosotros entregarnos a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar un himno y después nuestro hermano Encarnación va a tener la oración. Cantamos. ¿Qué cantamos? 224. 224. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar 224.